¿Pueden tener ideología las universidades? De alguna forma todos dicen que no, pero todas las universidades tienen una filosofía para ver la vida. Las universidades públicas en México, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM o la UAM, pues tienen una filosofía de izquierda y así se manifiesta en muchas de sus clases. Hay una universidad en Latinoamérica que tiene la reputación de ser una de las únicas universidades liberales del mundo. Esto es una de las defensoras de la libertad. Es la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Gabriel Calzada. Él es doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fue fundador del Instituto Juan de Mariana, el think tank liberal más importante de España, y actualmente es rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Gabriel Calzada, muchas gracias por estar con nosotros. Y Un te hago la pregunta, ¿tiene sentido que una universidad tenga una filosofía o una ideología? Tiene todo el sentido, sobre todo cuando hablamos no tanto de una ideología, sino de un valor fundamental, que al final es el respeto, la tolerancia y la responsabilidad, que es realmente en lo que se concreta la libertad individual. Y si uno tiene ese valor como columna vertebral, y es claro y transparente, lo dice, quienes vengan a esta universidad van a participar de una conversación acerca de la importancia de la libertad de cada ser humano, para pensar de acuerdo con quienes fundaron la libertad y para pensar en desacuerdo con quienes fundaron la libertad. Casi todos los rectores de las universidades me dicen, no, es que nosotros no tenemos una ideología, y sin embargo está claro que hay una ideología en muchas universidades. Las universidades públicas en México son universidades, en el mejor de los casos, de izquierda y en algunos casos abiertamente marxistas. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que hay que tratar de ser transparente, y cuando una universidad como institución tiene algún valor o alguna ideología, debe comunicarlo, porque es la forma de ser honestos y de ser claro con tu cliente, que al final es el estudiante y su familia. Y en nuestro caso, la universidad se funda precisamente porque un grupo de jóvenes emprendedores se preocupan por la pobreza en Guatemala, y después de leer mucho, descubren, en contra de lo que era su intuición inicial, que la clave está en la libertad, que la libertad individual es lo que saca a Porque nos los... dicen lo contrario, que para combatir la pobreza tienes que restringir las libertades de los empresarios, de las personas a involucrarse en actos económicos, y ustedes han encontrado lo contrario. Bueno, es que no hay ni un solo caso en el mundo en el que las sociedades hayan dejado la pobreza porque se hayan restringido las libertades de los empresarios o de quien sea. Todas las sociedades que se han desarrollado ha sido precisamente porque se ha dado más libertad a los empresarios y a los no empresarios. A los empresarios, a los trabajadores, a los artistas, a los estudiantes, a las amas de casa, a los jardineros, a los mecánicos. Cuando la gente tiene libertad, los países florecen, el arte florece y las sociedades salen adelante y la pobreza pues se va eliminando. Yo estuve una sola vez en mi vida en la Universidad Francisco Marroquín. Además me pareció una extraordinaria, una universidad muy hermosa, debo decir, pero mucha gente me decía, es que este es el sueño de Muso. ¿Quién es Muso? Muso Manuel Ayao es el fundador principal de la universidad y es un joven emprendedor que se va a Estados Unidos, queda huérfano, muy jovencito, va a Estados Unidos, y cuando regresa a Guatemala le preocupa muchísimo la pobreza. Y quiere entender por qué hay pobreza y por qué algunas sociedades han conseguido erradicar la pobreza. Así es como llega a la conclusión de que es la libertad la clave, y eso le hace pensar, tenemos que difundir esta idea o tenemos que ampliar la conversación acerca de la importancia de la libertad para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo humano en general. Y primero monta o funda un think tank, el CES, el Centro de Estudios Económicos y Sociales, y unos años más tarde convence a sus amigos para fundar una universidad desde la cual se estudie lo que se estudie, siempre se reflexione acerca de la importancia de la libertad individual en todos los aspectos de la vida en sociedad. ¿Qué función puede tener una universidad privada y pequeña en un mundo como el latinoamericano? Muchísima. Creo que las universidades en Latinoamérica son de las instituciones más respetadas. Creo que la universidad es el lugar adecuado para tener conversaciones, y conversaciones serias y profundas, desde las cuales luego surjan ideas, surjan proyectos y surjan además conversaciones de otro nivel. Pero la universidad es el lugar en el que personas interesadas en profundizar en diferentes áreas pueden tener discusiones multidisciplinares. Y creo que eso al final termina permeando, esa conversación multidisciplinar
esa discusión interesada en las ideas, interesada en realmente no el que gane este partido, gane el otro partido, no dar cuotas de poder, no que este empresario o aquella otra empresa tenga una predominancia, un cierto privilegio, sino realmente la discusión sobre las ideas es lo que termina haciendo avanzar o retroceder a las sociedades. Eh, Cuéntanos, vemos una tendencia en todo el mundo a considerar que el mundo es demasiado desigual, que el gran problema de la humanidad en este momento es la falta de igualdad y que ese es el principal obstáculo para la prosperidad. ¿Qué opinas como economista? Como economista lo que puedo decir es que hay una gran desinformación. Nunca antes el mundo se ha vuelto tan igual como en las últimas décadas. Nunca antes, en primer lugar, y creo que más importante que eso, nunca antes tantos millones, tantos cientos de millones, de hecho aproximadamente 1.000 millones de personas han abandonado la pobreza Pero en las últimas décadas. una cosa es la pobreza y otra es la desigualdad. China, por ejemplo, es muchas veces más rica hoy de lo que era en los tiempos de Mao, pero es más desigual, ¿no? Efectivamente, sí, sí, y tenemos sociedades en las que en el momento en que están creciendo o dando el estirón, si queremos, surge un primer momento en el desarrollo en el que, dado que si hay mucha gente pobre, algunos se vuelven más ricos, no todos al mismo tiempo, se puede generar una mayor desigualdad momentánea, pero lo que indican todos los estudios es que después de este primer momento en todas las sociedades donde se genera valor, donde hay más libertad y hay más intercambio, más interacción, después de un primer momento es toda la sociedad la que va creciendo y suele ser el crecimiento, al menos un segundo crecimiento, una segunda etapa, mucho más importante para los que menos tienen que para los que más tienen. El mundo se ha vuelto mucho más igual. Los estudios de Javier Sala y Martín y todas sus discusiones con el Banco Mundial acerca de esta cuestión interesantísima, de si además de abandonar cientos de millones de personas la pobreza, nos habíamos vuelto más igual o más desigual. Sala y Martín creo que ha mostrado de forma contundente que el mundo se ha vuelto más igual a medida que hemos ido desarrollándonos y abandonando la pobreza en buena medida. Queda mucho por hacer. ¿Por qué hay tanto miedo a la libertad, particularmente la libertad económica? Porque la libertad económica significa cambio continuo, significa adaptación, significa evolución. Y el ser humano tiene siempre, o siempre ha tenido un miedo natural a ese cambio. Lo contrario es garantizar a ciertas personas algo. No se puede garantizar a todos un cierto bienestar, pero sí puedes garantizar a un grupo. Y al final la gran cuestión es, ¿qué queremos? Libertad con el costo de que hay un cambio continuo, o queremos que algunos tengan una garantía dada desde arriba por ley a cambio de que los demás tengan que pagar por esos privilegios. Y creo que a lo largo de la historia casi todas las cosas bonitas que le ha pasado al ser humano han sido gracias a esa libertad que ha permitido evolución a costa de ciertos riesgos, obviamente. Pero hoy vemos, es curioso, vemos una generación rebelde, lo cual me parece bien, los jóvenes deben ser rebeldes, pero lo que exigen es mayores controles del gobierno en la economía, exigen mayores restricciones, un gobierno más fuerte, una sociedad más débil. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, no estoy seguro que todos los jóvenes estén pidiendo más restricciones. Creo que cuando, por ejemplo, miramos el Internet, los jóvenes están pidiendo libertad en el Internet. Cuando miramos pero vemos muchas formas... gobiernos como el actual gobierno de México, con un gran apoyo de los jóvenes, y lo que dicen es, queremos que el gobierno controle. Bueno, los movimientos autoritarios siempre se han dirigido a los jóvenes y han hecho muchas promesas a los jóvenes. Esto ocurre históricamente en el socialismo real, ocurre con el nacionalsocialismo, siempre ha ocurrido, se dirigen a los jóvenes. Los jóvenes no son tontos y aunque en un primer momento puedan picar o morder el anzuelo, normalmente se dan cuenta muy pronto cuando empiezan a perder sus libertades. En Nicaragua así lo vemos, los primeros que reaccionaron fueron los jóvenes y han tenido que pagarlo con cientos de muertos. En Venezuela ocurre exactamente lo mismo, son los jóvenes, quizá en un primer momento mordieron el anzuelo, escucharon esos cantos de sirena de que se les prometía y se les garantizaba desde el Estado un montón de cosas, pero enseguida vieron que eso era a costa de su libertad personal, del desarrollo social, del desarrollo económico de la sociedad, porque depende de esa libertad individual. Y son los jóvenes los que también reaccionan primero. La clave está en la reacción, la clave está en la observancia de esas libertades y que haya siempre quien avise de cuidado, esto suena muy bonito, pero aquí están estas libertades que se están perdiendo. Gabriel,
¿Cuál es el futuro de una universidad como la Francisco Marroquín, sobre todo cuando hay tantas universidades de izquierda o universidades marxistas y solamente hay una que yo sepa que abiertamente es liberal en América Latina? Pues nosotros en este momento estamos expandiendo. Hemos abierto un campus en Panamá, un campus en España. Somos la única universidad latinoamericana reconocida como universidad extranjera en Europa. Y vemos que cada vez tenemos más público joven que quiere acercarse a nosotros, que quiere estudiar con nosotros, público de toda Latinoamérica, estudiantes jóvenes de toda Latinoamérica que quieren acercarse a la Marroquín, ya sea en Guatemala, en Madrid o en Panamá. Yo creo que el futuro de las universidades, yo diría casi el presente de las universidades, es aprovechar el campus, aprovechar sus campus y su tecnología para la interacción más que para el contenido. El contenido está en nuestros celulares, está en nuestras computadoras, está en todos lados, pero la interacción, el trabajo para solucionar problemas reales, el desarrollo de lo que los anglosajones llaman soft skills, mientras uno va aprendiendo a solucionar problemas del mundo real, en nuestro caso siempre con la libertad como norte, es lo que va a ser de las universidades, muy especialmente en este caso concreto de la Marroquín, una universidad acorde con los vientos que corren y con la modernidad. Tiene fama la Marroquín por su escuela de economía, pero tiene muchas disciplinas, ¿no es así? Pues tenemos desde Todo, medicina, arquitectura, psicología, cine, tenemos un colegio de artes liberales, así que sí tenemos un gran abanico con un pensum común. O sea, todo el que estudia en la Marroquín estudia acerca de la ética de la libertad, acerca de la economía del libre mercado, acerca de la importancia del constitucionalismo, de la public choice, de la escuela de elección pública. Así que tiene como decía antes, una columna vertebral acerca de la libertad, que es una conversación, creo que nadie se vuelve un adulto independiente sin haber pensado al menos en cuál es la importancia de la libertad en la historia del ser humano y cuál es la importancia de la libertad para el desarrollo y el futuro de la sociedad. Gabriel Calzada, rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.